Muchas bendiciones, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes rica y abundantemente. Pues aquí estamos otro día más compartiendo la palabra de Dios en este canal cristianización.tv20. Pues nada, hoy vamos a tratar un tema. Vamos a hablar acerca de esas señales que van a pasar en los últimos días. ¿Qué pasará en el último tiempo? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con la humanidad? ¿Qué pasará con todas las cosas y los acontecimientos que están pues pasando? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos observar? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Pues la palabra de Dios habla de que el amor se iba a enfriar. La palabra de Dios habla de principio de guerra, de rumores de guerra, habla de terremotos, habla de tantas cosas. Y yo no sé si ustedes han escuchado muchas personas diciendo, ay, sí, siempre se ha dicho eso. Siempre se ha dicho todas esas cosas y todas las cosas están igual, en el sentido de que siempre los cristianos han dicho lo mismo. Pero yo quiero que ustedes observen un punto muy importante, que es el que hace la diferencia de estos últimos tiempos que estamos viviendo, como dice la palabra. Es un punto que a nosotros nos va a hacer reflexionar y abrir los ojos espirituales para que podamos entender que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y cuál es este que le voy a mencionar ahora? Es verdad que todas esas cosas se han dicho, pero yo le voy a decir una cosa. Hay una gran diferencia, y es que aún aquellas personas que no conocen de Dios, o no que no conocen, que no de una forma u otra están fuera de lo que es un ambiente religioso, tienen ese mismo sentir en su corazón. Ustedes saben por qué, porque dice la Biblia que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que hace la diferencia de cosas que hace muchos años, a lo mejor 20 años atrás, se decía, y que la gente como que no le hacía mucho caso. Y es que personas, aunque no están, como dije, en ese círculo cristiano, su espíritu, su mismo espíritu está gimiendo dentro de ellos, le está diciendo, algo se aproxima para la humanidad. Entonces, que hay en el espíritu de aquellas personas, de aquellos niños, de aquellas personas, es increíble que hasta que no son cristianas, como el Espíritu Santo habla con ellos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere. Dios quiere que todos vayamos a un arrepentimiento. Unos hemos venido adelante, pero hay otros que vendrán después. Pero el objetivo de Dios es que todo ser humano conozca de Él. Yo estuve viendo hace unos meses atrás que se hizo viral una persona puertorriqueña que no es cristiana, y cómo Dios hablaba con ella, y eso se hizo viral. Y como ella, hay muchísima gente que no son cristianos, que Dios está tratando con ellos. Muchísima gente sube en video, he visto de niños pequeños de 1 año, 2 años, hablando, que dicen, ay mamá, me soñé esto, o simplemente hablando con algo que no ve, pero que están hablando, diciendo Cristo viene. Entonces, eso es lo que hace la diferencia en estos tiempos. Que personas fuera de un ambiente cristiano, porque muchas veces se dice, ay, los cristianos siempre viven diciendo eso, pero ahí está la gran diferencia. Ahí está cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios, de que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne, que los hijos verán visiones, que soñarán sueños. Y todo eso lo estamos viendo. No es una cuestión de que vivamos asustados, porque el que está en Dios, lo que entiende esto es como para vivir apercibido. Dice la palabra de Dios que el que esté santo, que se santifique más, y el que esté sucio, porque se ensucie más. ¿Qué quiere decir eso? Que
No hay tiempo para nosotros seguir perdiendo el tiempo. Eso es como un poco raro, se escucha, pero es así. No tenemos tiempo para perder el tiempo. Tenemos que comenzar a hacer aquellas cosas que el Señor no ha dicho que hagamos. No, Él no nos va a exigir más de lo que nosotros podamos dar. Si a usted simplemente Dios lo que le ha dicho es que viva una vida santificada en Él, pues no haga otra cosa, no haga otra cosa. No comience a hacer aquí, a hacer allí, a hacer esto. No, simplemente viva su vida santificada. Todos tenemos que vivir una santificación en Dios. Si a usted lo que Dios le ha mandado es a formar parte de una congregación, pues forme parte de esa congregación para un ministerio, para lo que sea. No hagamos más de lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque Él simplemente nos va a exigir y a llamar a cuenta por aquello que Él nos dijo y que no estamos haciendo. Entonces, es tiempo de que ya comencemos a analizar nuestra vida con Dios. Habemos muchas personas que a lo mejor estamos pasando procesos, pero de eso consiste la vida cristiana. De eso consiste, porque muchas veces creemos que, bueno, yo estoy pasando situaciones, pero yo sé que a lo mejor esa situación simplemente es porque eres hijo, no porque después que termine vas a ser elogiada con... No, a lo mejor es simplemente por ser hija de Dios. Con el simple hecho de ser hijos de Dios, vamos a pasar situaciones. Vamos a pasar, a veces creemos, ay, luego que yo termine de esto voy a tener una mansión, voy a tener una casa, voy a tener un coche porque Dios me va a premiar. No, a veces nuestras situaciones las pasamos simplemente porque somos hijos. Y eso es lo que hacen los hijos, ¿no? Obedecer. Los hijos, de una forma u otra, padecemos situaciones para crecer. El siervo está para obedecer. Ese es pues el concepto, ¿no? De ser hijo, de ese siervo. Pero lo importante es que no nos distrayamos, que podamos estar observando cada una, como dice la palabra. Mira la higuera, ver los tiempos y saber diferenciar los tiempos. Que podamos estar atentos, que podamos estar observando para poder ver esas cosas que están en nuestras vidas, para que sean transformadas, para que sean cambiadas por la presencia de Dios. Algunos tendrán pues su desarrollo espiritual, a lo mejor en su hogar, con los hijos, con su esposa, con su esposo. Otros a lo mejor en el ministerio, otros a lo mejor en su trabajo, otras simplemente con ellos mismos. Y así sucesivamente todos tenemos de una manera u otra esa guerra, ¿no? Que de una forma u otra es la que nos va a capacitar para nosotros ser formados en Dios, para nosotros ser hijos de Dios, capacitados en Él, para que por medio de nuestro testimonio podamos alcanzar a otros. Y es así es como pasan las cosas, ¿no? A través de los procesos, a través de los tiempos que vamos madurando, a través de tantas cosas que nos ocurren. Pero lo importante es que podamos observar los tiempos. Los tiempos están muy duros, muy difíciles. Ya esto no es cuestión de que en un país está mejor o que en otro país está mejor. Esto es cuestión de que en todos los países
En todas las naciones del mundo las cosas están mal. Hay países que están mal por la guerra. Hay países que están mal por la economía. Hay países que están mal por las divisiones que pueden haber políticas en ese país. Hay países que están mal porque otro país lo tiene subyugado en una esclavitud, en una escasez, o porque los mismos gobiernos así lo han querido. El caso es que estamos viviendo lo que dice la Biblia. Iremos de un lugar al otro. Iremos de un lugar a otro, y donde quiera que vayamos va a haber una situación, porque es bíblico y se tiene que cumplir. Ahora bien, ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? El Señor está preparando esa última generación que va a llevar el Evangelio de Cristo, que es esta generación que estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos que de una forma u otra dejarnos capacitar por Dios. Muchos estamos, como yo dije, teniendo en diferentes ámbitos su escuela de formación. Y déjenme decirle una cosa. Ustedes ven que en la guerra a los soldados lo empiezan a entrenar antes de la guerra. Es decir, que todo lo que estamos pasando por procesos, por situaciones, no es una guerra, es simplemente un entrenamiento para la guerra. ¿Por qué? Porque en el último tiempo habrán personas que tendrán que tener un coraje muy fuerte para poder agradar a Dios. Porque hay un punto muy importante que no debemos de olvidar, y es que dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Que la maldad va a aumentar. Y esa maldad va a aumentar a un punto de que si usted no está firme en lo que verdaderamente usted ha creído, usted va a terminar pareciendo un inconverso más, como que nunca la palabra le ha ministrado. Porque será tanta la opresión emocional que usted no va a soportar, de tanta impiedad, ¿no?, que se va a poder y que se está viviendo. A veces nosotros oímos noticias que eso da escalofrío, de cosas que uno antes lo oía en películas de terror, de misterio, que uno era una cosa que uno decía, Dios mío, y ahora eso uno lo ve, uno lo escucha en las noticias, uno lo ve en tantas cosas, como los padres están contra los hijos contra los padres, cómo se levantan los esposos con las esposas, cómo ya no hay respeto a la hora de hablarse. Ya la gente no se ha dado cuenta de cómo el enemigo le envenena los sentimientos, cómo tienen las familias pero no la disfrutan porque están tan envenenados por dentro con su odio, su amargura, con tanta cosa fea. Y es que es bíblico, si nosotros no estamos firmes en lo que es la búsqueda con Dios y la palabra, vamos a ser blancos fáciles. Entonces, cada uno de nosotros está viviendo un escenario diferente de formación. Porque vamos a una batalla. Aún no hemos empezado, simplemente estamos formados. Y déjenme decirle una cosa, que una de las características que usa el Señor para formar el carácter del hombre es tu propio carácter. Con tu propio carácter es que el Señor te forma hasta que llegues a tener el carácter de Cristo, un carácter real. ¿Cuántas personas están luchando con su propio carácter, que es su mayor guerra? Es su mayor guerra, su propio carácter, el saber tener paz en su espíritu, el saber hablar con coherencia, el saber hablar con respeto,
El saber dirigirse a los demás con respeto. Hay personas que no respetan a nadie, ni a papá, ni a mamá, ni esposa, ni esposo, ni a hijo, ni a nadie. Entonces son personas que están luchando con su carácter, y en realidad no es luchando, es que Dios con su propio carácter lo va a enseñar a ser formado. Por eso estamos en el campo de la formación para cuando venga esa guerra, porque como lo dije al principio, los soldados son capacitados antes de la guerra. Y yo puedo ser testigo de eso por muchas situaciones que he podido vivir antes de que me aconteciera cualquier situación. Y digo yo, pero mire, el Señor me permitió vivir esta situación por esto. El Señor me formó en esta área de mi vida porque más adelante iba a vivir esto. Y he caído en esa cuenta con Dios, he caído en esa conclusión. Entonces, es muy difícil, no lo voy a negar, es muy difícil dejarse formar por Dios. Pero cuando ya usted entiende de que no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, aunque pataleemos y hagamos lo que hagamos, fin y al cabo, nosotros nos dejamos formar por Dios. Y es muy fácil, como yo digo, ser empático fuera de nuestro círculo, sea trabajo, sea el hogar, sea los familiares. Es fácil ser empático con el de la calle, pero la verdadera, la real empatía que debemos tener con las personas se empieza en ese círculo verdaderamente donde nos rozan la paciencia, el mal humor. Ahí es que se ve lo que realmente tenemos dentro. Entonces, la generación de este último tiempo está siendo formada por Dios, porque sabemos que tenemos un reto muy grande, principalmente la Iglesia de Cristo tiene un reto muy grande, porque ya esto es como en los tiempos, en los años primeros, ¿no? De cuando el pueblo de Israel peleaba sus batallas, lo que era físicamente, se podría decir, con los reyes de las naciones. Ahora nuestras batallas ya no es como antes, que es a lo mejor la guerra nuestra no es tanto una guerra espiritual. La guerra nuestra es más emocional, es más de nuestro propio ego, el cual a través de esas cosas el enemigo pues se va a nuestro propio ego, donde el enemigo pues va a tomar como parte para hacernos la guerra, porque el enemigo lo que utiliza es esas partes débiles que tenemos para él entonces comenzar a filtrarse en nuestras vidas y hacer de eso una pirámide, para que haya ese impedimento entre nosotros y la verdadera vida en Cristo. Entonces, ahí es donde empieza esa guerra, nuestra guerra emocional, esta guerra donde el ego tiene que ser moldeado, donde el carácter tiene que ser moldeado, donde toda necedad tiene que ser quebrantada de nuestras vidas, donde toda empatía tiene que surgir para con los demás, donde el verdadero amor tiene que renacer y que se vea. Porque es muy fácil amar el de afuera, porque tú le vas a dedicar 2 minutos y 3 minutos, mi amor, con mucho abrazo, mucho beso. Pero amar al esposo cuando está en sus peores momentos, que casi siempre están en sus peores momentos, o amar a la esposa cuando están en sus peores momentos, que casi siempre están en sus peores momentos. Lo que quiero decir es que ahí es verdaderamente donde verdaderamente nuestra verdadera identidad es explotada. Y ahí es donde, si usted verdaderamente es una persona sincera con usted mismo, usted dice, madre mía, yo tengo que cambiar, yo tengo que
que poner la otra mejilla, y es ahí donde estamos con el roce real de las personas, ¿no? Cuando estamos en ese ministerio de alabanza, donde hay tantas situaciones que se levantan, porque es así, donde hay mucha gente se levantan situaciones, o donde estamos en el ministerio, pues, pastoral, donde se levantan tanto en contra, y ahí es donde verdaderamente empieza esa guerra, ¿no? Donde el ser se exalta, y ahí sale lo que verdaderamente somos. Pero gloria a Dios que siempre van a haber personas que serán hijos, y los que todavía no son van a entender que tienen que ser hijos, ¿no? Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos forme para llevar ese evangelio sano, ese evangelio de poder y de autoridad que el Espíritu Santo está exigiendo de cada uno de nosotros. Porque es fácil amar a quien nos ama, es fácil perdonar a quien nos perdona, pero cuando usted tiene que perdonar a aquel que le humilla, que le hiere, cuando usted tiene que seguir amando a aquellos que muchas veces no nos aman de la misma manera, sino verlo como Cristo nos ve a nosotros. Porque nosotros no merecemos nada. Todo lo que tenemos lo tenemos porque Dios nos lo da por su gracia y por su misericordia. Dios nos lo da por su amor. Dios nos lo da porque Él es todo bondad, no porque lo merezcamos. No creamos que porque si hacemos más vamos a recibir más. No, simplemente somos siervos. El siervo hace lo que dice su Señor, y Él no ama, es porque no ama, no porque hagamos algo. Pero los hijos, para ser hijo hay que ser obediente. Esa es la diferencia del bastardo. El bastardo hace lo que le da la gana, el hijo obedece al padre. Entonces, mis hermanos, que en este tiempo, este último tiempo, esta última generación que se está levantando, que está siendo capacitada con Dios, que muchas veces decimos, madre mía, pero qué difícil está la situación, y esto es una cosa que ya uno no... Simplemente acuérdate de que tú estás siendo formado para esta última generación, que este último tiempo seamos verdaderamente ese canal para llevar ese evangelio que el Espíritu Santo exige, que nuestro Padre Celestial exige de cada uno de nosotros. Ese amor incondicional que nuestro Padre nos ha enseñado que debemos de tener los unos con los otros, que verdaderamente se haga efectivo en nuestras vidas, que podamos dejar las divisiones. Y todo eso empieza desde nosotros primero, desde adentro. Esas divisiones las dejamos desde adentro. Cuando usted se vea que usted lo que vive hablando de su hermano, hablando, usted tiene que hacer un alto, tiene que pararse, tiene que mirarse a usted mismo, hacerse usted mismo un autoanálisis y ver quién es usted, qué es usted, o es hijo, o es bastardo, o qué es lo que es usted, pero sus propios frutos, dice la palabra, que por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros mismos no vamos a ser hipócritas con nosotros mismos, sabiendo que al final de la jornada vamos a tener que darle la cara a Dios. Y a Dios, cuando lleguemos allí a ese gran trono, ahí no van a valer las excusas, porque Dios conoce la intención del corazón. Pues que Dios les bendiga y que tengan un feliz día, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y estamos aquí predicando la palabra de Dios, tratando de agradarle a Dios, primeramente viviendo lo que dice su palabra, tratando de ser un poquito cada vez mejor, y que Dios le bendiga en este día y que cada una de estas palabras verdaderamente sean de muchas bendiciones. Bye.